Entonces, cuando hablamos de un diagrama de flujo, como dice ahí en el texto que yo les puse, dice que una imagen dice más que 1000 palabras. Dice entonces, un diagrama con varias figuras e interconexiones será mucho más ilustrativo que un algoritmo. Si ustedes recuerdan, vimos que un algoritmo es escrito. Bueno, pues sí. Tengo puros pasos que están escritos. Bueno, pues un algoritmo me va a ayudar a que el tener ese procedimiento, pero si yo tengo un diagrama de flujo que dice ahí que es a través de imágenes, figuras y que están conectadas y cómo interactúa uno con otro, pues eso me va a ayudar más. El ser humano por naturaleza somos muy visuales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces el ver un diagrama de flujo, nada más lo vemos y lo entendemos y ya no vemos ni siquiera el algoritmo, o lo podemos consultar como una base, pero ya no sería lo primordial porque estamos acostumbrados más a ser más visuales. Entonces, en general, yo les pongo ahí, un diagrama es la representación gráfica de entradas, procesos y salidas. Entonces, también podemos decir que la representación gráfica, fíjense, un diagrama de flujo es la representación gráfica de un algoritmo. Entonces, cuando yo hablo de un diagrama de flujo, hagan de cuenta que los pasos que escribimos la otra vez, pues lo vamos a hacer de manera gráfica. Entonces, ¿cuáles son las funciones o ventajas de esto? Bueno, que se hacen más visibles los datos y procesos. Se observa la secuencia de cada proceso. Se observa el inicio y fin de la tarea que vamos a ejecutar. Y al tener un diagrama de flujo, también me puede sugerir nuevas formas de mejorar nuestra tarea. Entonces, esto a través de la representación gráfica nacen más y más ideas. ¿Ok? Entonces, como definición, es la representación gráfica de un algoritmo, un diagrama de flujo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o comentario? No, profesor, todo bien. ¿Habían escuchado No, el término diagrama de flujo? yo sí, pero no sabía su significado. Ok. Bueno, esto pregunto porque, pues para que poco a poquito nos adentremos en lo que tiene que ver con la lógica y cuestión de programación. Como yo les decía la vez pasada, las empresas a través de los sistemas de calidad lo que hacen es tener procedimientos y de esos procedimientos también se obtienen diagramas de flujo. De hecho, yo creo que con ustedes, si mal no recuerdo, yo les mostré hace tiempo cuando les di en la clase de Mate 1, les mostré un diagrama de flujo de acuerdo a las oportunidades que ustedes tienen para cursar o en este caso para aprobar una materia. Bueno, en ese momento yo les puse unos bloquecitos, unas flechas, para que ustedes vieran qué pasa o cuántas oportunidades tienen de acreditar una materia. Entonces, eso era un diagrama de flujo. Como quiera, aquí vamos a ver algunos. Bueno. Ahí se nos muestra una simbología
Yo la verdad no soy tan cuadrado con esto, de hecho, en el sentido de que a veces es conveniente esa simbología, sí, sí es conveniente, pero a veces ya uno para obtener sus diagramas de flujo, pues a veces no las, yo a veces no las sigo tal cual. Entonces, pero una simbología que sí nos ayuda es para al menos estandarizar los bloquecitos o figuras que estoy poniendo en mi diagrama de flujo. Entonces, si tratamos de estandarizar en ese sentido, pues ahí vemos una ruedita, un circulito. Déjenme cambiar el puntero. En este caso, en la ruedita o el circulito es para denotar el inicio o fin de mi diagrama de flujo. También el rombito que está aquí, o este trapecio es una entrada y salida de datos. Ahora, esto es simbología, no quiere decir de que debemos seguirla tal cual. A mí lo que me basta es que entiendan el concepto de diagrama de flujo y que pues en el caso de que yo les pida un diagrama de flujo, ustedes tengan la capacidad de hacerlo, aunque a veces no importa que sigan en forma estricta la simbología. Después, ese rectángulo nos habla de un proceso o tarea. Y luego tenemos ahora sí el rombo que viene aquí abajo. El rombo es para pregunta. Dice, o toma de decisión. Y el último, las flechas, son las flechas de conexión de nuestros diagramas de flujo. Entonces todo esto, al unirlo, yo con cada uno de ellos puedo formar o puedo establecer en un diagrama de flujo. Por ejemplo, hicimos nosotros el ejemplo de una mezcladora de agua, si mal no recuerdo. También hicimos el de cambiar la llanta del automóvil. Bueno, pues con eso yo podría, con estos algoritmos, ahora lo que puedo hacer es obtener los diagramas de flujo respectivos de ambos algoritmos. ¿Ok? Entonces, fíjense, tendríamos que seguir la simbología esa de poner inicio, fin, las entradas, los procesos, las preguntas que hay que hacer y las flechas de flujo. Entonces, miren, para que quede todavía más claro, ahorita les voy a poner un ejemplo. Ay, perdón. Dice, los diagramas de flujo, como su nombre le indica, son gráficas que representan la dirección que sigue la información y la información que contiene un algoritmo. Los datos se encierran en diferentes figuras. Entonces, en una forma muy general, yo estoy poniendo ahí entrada o datos de entrada, los procesos, ¿qué es un proceso? O las tareas que tengo que ejecutar, y las salidas, resultados de la tarea. Entonces, vean en forma muy global, son 3 bloques. Entonces, esos 3 bloques son entradas, los procesos y las salidas. Ahora, ¿qué va a depender mi diagrama de flujo? Que sea muy extenso, muy corto. Bueno, pues de la forma en la que yo quiero, ahora sí, especificar o ser claro con cada una de las tareas que se están desarrollando. A veces, a lo mejor en un diagrama de flujo tengo que ser muy explícito y entonces
pues a lo mejor mi diagrama de flujo se lleva quizá a lo mejor varias hojas, o bien es un diagrama que llena por completo mi pantalla o mi hoja. Pero bueno, eso va a depender de la forma en la que yo quiera ser específico. Ok, entonces fíjense. Dice, aquí yo les trato de poner algunos métodos para que ustedes puedan establecer sus diagramas de flujo. Primero es identificar el problema. ¿Qué problema tengo? Y una vez que lo identifico, ¿cuáles son las alternativas de solución? Fíjense el paso que sigue: diseñar un algoritmo, desarrollar la solución y luego comprobar los resultados. O sea, una vez que, si nosotros queremos garantizar que nuestro diagrama de flujo va a funcionar de la manera que tenemos, fíjense el último paso: comprobar resultados. Es decir, estar metiéndole o estar pensando en los casos que se pueden llegar a presentar y que siempre me dé como resultado lo que yo espero. Si siempre obtengo el resultado que yo espero, entonces puedo decir que es un diagrama de flujo que es confiable, que va a funcionar. Ahora fíjense, en cuestión de programación, ya cuando uno programa aplicaciones, bueno, a mí